Okay, hello everybody. Wow, it's a big room and a small group of people. Feel free to Ay, come forward if you like. gracias, bienvenidos. Esta es una sala grande y todavía somos pocos. Tenemos también a personas conectadas en línea. Bienvenidos a esta charla que voy a facilitar. Son los proyectos de mejora dirigidos por agricultores en Canadá. Vamos a compartir todas las diferentes historias. Tenemos a 2 personas en vivo y 3 videos. Luego de hacer las presentaciones, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Recuerden los acuerdos comunitarios que ya he revisado. Básicamente hablar por nosotros mismos, estar lo más presente posible, ser consciente de quién falta. Recordar que nadie tiene el monopolio de la verdad. Si quieres moverse también un poco, criticar ideas no personas, ¿no? Escuchar al cuerpo, dar un poco de margen a las dificultades logísticas y técnicas y buscar la conexión, no la perfección. Hablando de dificultades técnicas. Ok, ¿dónde está la presentación? Un momento, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darles el orden de las presentaciones. Vamos a empezar con el reconocimiento territorial, vamos luego a pasar a introducción y contexto, y obviamente se reconoce el territorio ancestral. Yo creo que cuando uno hace ese tipo de ejercicio, ese es un mapa en donde no existen fronteras, hay naciones que trabajan y conviven en un espacio. Probablemente también de la misma forma como funcionan las semillas en el mundo, se esparcen por todos los territorios, tienen orígenes antiguos y nuevos. Ok, simplemente para dar un poco de contexto. La mayoría de las semillas orgánicas se importan, no existen ningún tipo de programas públicos de mejoramiento. Antes existía uno en el pasado, pero es muy pequeño en la actualidad. Y normalmente son ONGs, como por ejemplo la de seguridad de semillas, un programa en Canadá que se encarga un poco y son básicamente los productores los que trabajan directamente. Ellos son los expertos con los cuales tenemos que trabajar. Entonces, realmente son sistemas orgánicos trabajando en microclimas regionales que se enfocan en preferencias de mercados locales, normalmente productores orgánicos regionales de pequeña escala. Bueno, empecemos con las presentaciones. Voy a presentar aquí a Nancy Investor de Grounded Acres Organic Farms. Gracias. ¿Cómo hago? ¿Tengo que yo mover la presentación? Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el segundo día de esta conferencia y ya uno se cansa un poco, ¿no? Hemos tenido que procesar mucha información. Y en esa tarde también va a haber, ¿no?, mucho material. Les voy a contar un poco mi historia. No es muy técnico probablemente para nadie. Yo soy Mel Silvestre y normalmente trabajo con una finca orgánica en British Columbia. Originalmente soy de Quebec, así que cubro de alguna forma ambas regiones, pero les voy a presentar inicialmente lo que estoy haciendo a la fecha para que puedan entender por qué estoy donde estoy ahora. Estoy intentando lo mejor que puedo, que no necesariamente es lo mejor, pero
Ok, ya me di cuenta cómo funciona la tecnología. Pasamos entonces. Yo normalmente no necesariamente tenía como objetivo volverme agricultora, más una cuestión accidental, pero llegué al campo, probé y prácticamente ahí me quedé. Y considero que prácticamente también el mejoramiento vino de esa misma forma. 20 años ya trabajando en el campo y en los primeros años yo un poco quería repetir la receta que había aprendido de otros. Me tocó 5 años entender que la mayoría de las semillas que estaba utilizando en el camino no necesariamente eran originarias de donde yo vivía. Yo creo que en la mañana escuchamos eso, ¿no? Normalmente no necesariamente preguntamos, ¿no? ¿De dónde proviene esta semilla? Normalmente pueden venir de la costa oeste o no. Uno solamente tiene el contacto con el distribuidor, pero luego de 5 años de trabajo me di cuenta de la importancia de las semillas y quería conocer un poco más sobre sus orígenes y aprender sobre estas, por lo que me pasé unos cuantos años trabajando en proyectos y bueno, tengo un proyecto personal, las dos gemelas que bueno, cambiaron un poco en rumbo. No voy a hablarles un poco sobre detalle, pero definitivamente eso cambió mucho mi vida, pero bueno, es divertido. Poco a poco, mientras crecían, naturalmente me llevaron a la diversión que puede generar no solamente tener a estas pequeñas, sino también como trabajar con ellas en el campo. Y a veces, por ejemplo, tienes a las pequeñas jugando y terminan obviamente con las semillas, de repente en el cabello. Quiero presentarles algunos proyectos, como muchos de ustedes. Yo empecé normalmente a nivel de ver, por ejemplo, no necesariamente consideré el mejoramiento, no sabía que tenía necesariamente la habilidad, de repente necesitaba una capacitación, pero simplemente caminando veíamos diferentes judías, alubias, veíamos a veces diferentes plantas que eran diferentes a lo que normalmente teníamos. Visualmente eran diferentes, las veíamos y decíamos, oh, wow, las guardábamos. Era un inicio bastante simple, pero normalmente las judías alubias era de repente una forma inicial de encontrar ese contacto con el frijol, ¿no es así? Como ver, en todo caso, se ha cambiado, transformado dependiendo de dónde está. Y normalmente creo de que tenía que leer y revisar material y obviamente explicar un poco cómo pasaban diferentes procesos me sirvió para, por ejemplo, mantenerme en el mundo de producción. Luego he tenido otro proyecto. Uno particular de los puerros y tomatillos. Estábamos trabajando con puerros híbridos y yo quería aprender un poco más cómo trabajar con los puerros, por lo que vi, ok, y pues estoy cultivando, estoy guardando estos puerros. Ese fue el punto en el que no necesariamente era de consciente de lo que hacía, pero estaba cuidando las semillas de los puerros para ver cómo mejoraba el rendimiento y empecé un poco la selección de la población y de esa forma, bueno, seguí en ese proyecto y todavía sigo trabajando en él. Pero los puerros no son muy sexys como los frijoles, ¿no? Me gusta, obviamente, el cultivo, me gusta trabajar en él y normalmente tiene un buen rendimiento para la región. Pero bueno, los tomatillos también son otros productos con los que empecé a trabajar, tienen un color interesante, la textura es un poco diferente al normalmente el procesamiento, entonces fue divertido también trabajar un poco y ver qué cosas se podía hacer con este cultivo en particular y es, por ejemplo, los tomatillos son muy divertidos, así que nuevamente hasta llegué accidentalmente a cruzarlos, pero algo que realmente robó mi corazón son las remolachas. Este es nuevamente otro proyecto de mejoramiento
en donde, por ejemplo, hacíamos pruebas en el campo y parte de esto era trabajar con las diferentes remolachas para ver específicamente cómo podían ver, no habíamos entendido las diferentes líneas y podíamos describirlas, pudimos seguir en el trabajo para poder ver, por ejemplo, cómo poder hacer diferentes mejoras y entender, por ejemplo, si identifica una buena remolacha en el terreno, es buena, por ejemplo, para tal o cual terreno. Y eso es algo que empezamos a hacer y plantamos las diferentes variedades de remolachas que teníamos. La mayoría de las semillas se iban a prácticamente cosechar y pasar al compost y de alguna u otra forma va a haber algún tipo de cruce. Y acá, por ejemplo, empecé a ver las plantas individuales para ver cómo se podían procesar. Eso fue interesante como idea. Entonces empecé con diferentes líneas, revisando cómo se podría hacer ese proceso de cruces. Ha sido un proyecto de, bueno, es la quinta generación, 10 años aproximadamente ya. Y cuando empecé en mi propio terreno, realmente me di cuenta de que quería trabajar mucho más con las remolachas, específicamente en mis propias tierras. Y esa es la intención que tengo. Obviamente las remolachas las amo, ya se los he dicho. Y técnicamente no hay ningún problema, son fantásticas, producen muy bien. Y un también gran interés, pero hay algo que estaba sucediendo en el proceso de mejoramiento. Empezamos a ver, por ejemplo, diferentes coloraciones y formas. No tengo una imagen que pueda mostrar. Esta de aquí quizás sí muestra entonces las diferentes formas de la fruta internamente y lo que quería trabajar en estos momentos es, por ejemplo, la parte superior de la remolacha que es normalmente donde está la raíz, que eso hasta un poco naranja y es interesante ver, obviamente, cómo ese tallo tiene un color, no tiene ese color anaranjado con ciertas líneas que es bastante peculiar y obviamente las formas que tiene. Y obviamente cuando uno hace los cruces, uno ve cómo se pueden ir modificando estas formas pero uno tiende que tener normalmente los tallos bastante fuertes y los colores son un poco diferentes. Nuevamente, no trabajo específicamente en el proceso de mejoramiento, pero sí he estado probando y he estado, bueno, trabajando con los diferentes cultivos, por lo que un poco del aprendizaje que quiero tomar de toda esa historia es que es muy interesante y lo hemos escuchado en otras sesiones probablemente ya. No, normalmente a veces uno se siente con el síndrome del impostor cuando uno trabaja en agricultura, el entender si realmente lo que estás haciendo se hace correctamente. A veces dices, no, así no, ¿no? ¿Cómo dudar a veces de lo que estamos haciendo y que simplemente a veces tienes a otros frente a la computadora diciéndote cómo podría funcionar? Entonces ese constante síndrome del impostor que me llega para poder ver si es que lo que estoy haciendo está bien, pero es un reto, definitivamente un reto. Obviamente es un proyecto divertido y quizás sexy, pero encontrar el tiempo diario, porque obviamente estamos trabajando en la tierra. Yo soy parte de una cooperativa, no sé si lo mencioné, pero obviamente siempre estoy trabajando con ellos, pero no sé prácticamente cuánto finalmente en ganancias implica, ¿no? Cuando uno está en verano y tiene obviamente que trabajar en el cultivo y tiene que además tener el tiempo para trabajar con las semillas, entonces priorizar específicamente esa labor como productor es un camino interesante, creo yo. Yo creo que deberíamos probablemente tener un espacio, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Me pregunto yo.
porque para mí es difícil encontrar el tiempo porque tengo diferentes proyectos y es complicado y ese ha sido mi proceso de aprendizaje de esos 9 años y era difícil. Yo tengo que pagar el personal también, tengo a otros que dependen de mí, entonces ahora que yo soy independiente en mi propia finca, es complejo tomarse el tiempo para hacer esto, ¿no? Uno quiere ser tal o cual cosa, ¿no? Es interesante. A veces me preguntan, bueno, ¿qué hacer? Es interesante, pero es difícil. A mí me cuesta simplemente justificar estudiar esto y también conectar con la importancia de esa tarea y no solamente de hacer, por ejemplo, todo lo que es el trabajo manual agrario específicamente, pero bueno, sí lo hago, trabajo con las semillas y esto me recuerda constantemente que es importante la labor que realizo. Yo creo que, bueno, seguido de todo este proceso de mejoramiento, tengo una visión clara, tengo un proyecto. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que, claro, eso es un excelente objetivo, pero en la vida es mucho más complicado seguirlo. Y lo que mejor he aprendido en la vida es que a veces es algo que sucede y no hay que tener miedo a veces de esos momentos en los que uno se pregunta y se presentan retos, retos que a veces uno ni siquiera se puede imaginar y a veces alguien viene y te permite que hables sobre eso, lo que es genial. Así que bueno, lo dejo ahora aquí, no sé, espero eh, a- haber cubierto el tiempo, puedo seguir hablándoles, pero yo creo que, perdón, sí, me olvidaba. También, si tienen interés en las remolachas y específicamente el trabajo de la cooperativa, 30 o 40% normalmente de lo que trabajamos viene de, obviamente, de ese trabajo. Ahora están disponibles a través de la cooperativa. Tenemos, por ejemplo, ese trabajo para poder tener de repente el producto ideal, perfecto, que queremos de repente tener y traer al mercado. No sé, de aquí a algunos años. Eso sería todo. Ahora le doy el paso a Ontario. Buenas tardes. Me llamo Evalisa McKilpatrick. Soy la dueña de Roots Cellar Gardens en el norte del Ontario. Voy a hablar de un proyecto que hago con sandías. Em, es un proyecto de adaptación con diferentes poblaciones diversas. Estoy tratando de buscar sandías que quieren crecer en mi clima, en el norte de Ontario. Empecé en 2020, empezó con un regalo de semillas que recibí de alguien que en 2019 sembró 22 variedades de sandía en su huerto, dejó que se hagan las cruces y el año siguiente quería compartir sus semillas, yo las sembré y eso se hizo un proyecto. Yo pensaba que iba a ser un proyecto que haría yo en mi propia finca, pero em, ahora ya es un proyecto de fito mejoramiento apoyado por el Ecological Farmers Association of Ontario. Y tenemos entonces 5 sitios con la misma población de sandías. Aquí se ve el contexto geográfico. Estoy en Thunder Bay, en la orilla norte del lago Superior. Eh, Muchas veces hay heladas en junio y en septiembre. Las semillas vinieron de Ottawa, que está a 1500 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué
intentar trabajar con sandías en este clima. ¿Y por qué? Es porque es posible producir sandías en este clima. Tenemos mucho sol durante el verano, pero no había encontrado variedades comerciales que podrían producir eh, establemente y había renunciado. Y después alguien me habló de su idea de trabajar con eh, variedades silvestres o locales. Y me dije que sí, que las endías deberían funcionar en nuestro lugar porque se hacen cruces y también es muy agradable saborear el producto para ver. Y finalmente es muy fácil conservar las semillas. Y la última razón por la cual quería trabajar con sandías es que a la gente les gusta. Y nadie imagina que va a poder producir una sandía en nuestro lugar. To- Todavía hoy en día la gente dice que es increíble. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto en donde sembrábamos 50 sandías en cada sitio, los dejábamos como crecer en el huerto y- como normal y en el momento de la cosecha eh, seleccionábamos. Seleccionábamos semillas de los 25 primeras sandías que tenían buen sabor. Entonces, y sobre todo, entonces queríamos eh, seleccionar para los caracteres de buen sabor y em, plantas tempraneras. No estábamos tomando muchas observaciones detalladas. Era un proceso de conocer las diferentes sandías con las cuales trabajábamos y analizar no hicimos ninguna cruce manual. Esto es un proyecto colaborativo. Aquí está la gente. eh, que está participando Manish Kushwaha de Gaia Organic Seeds de Ottawa, Catherine Wallenberg de Northern Seeds en Farrelton, en Quebec, Aaron Halkovich y Alia Stam, de Morning Moon Farm, cerca de Thunder Bay, Jordan, Kyle, Sander y Jana han trabajado en Roots Community Food Center, organismo sin fines de lucro en Thunder Bay. Ellos tienen una finca urbana y les gusta mucho hacer cruces de semillas. Ellos también están colaborando con el proyecto. Y no hay que olvidar de mencionar las sandías que han hecho todo el trabajo durante estos 5 años. Los insectos también que han hecho la polinización, el clima, el microbioma y todos estos actores que son colaboradores en este proyecto. Los resultados, bueno, primero es la idea que sí, bueno, que yo no soy, bueno, que finalmente no soy una mejoradora de sandías, yo soy agricultora. La planta hace todo el trabajo de selección. Somos como una cadena de producción. En términos agronómicos, la sandía es un cultivo que nunca pensaba que iba a tener una cosecha cada año. Hoy en día sé que voy a tener una cosecha. Es algo muy especial para mí en mi huerto. Otro resultado imprevisto es que estas sandías se han mostrado, ah, nos han permitido aprender
a conservar semillas. La gente ahora está conservando estas semillas, las están em, distribuyendo a otros parientes y amigos. Y aquí la gente, em, una persona me devolvió las semillas. Entonces, de aquí en adelante voy a seguir trabajando con estas sandías, los otros productores también. Estas sandías han encontrado nuevos colaboradores, otros organismos sin fines de lucro, grupos comunitarios, fincas, unidades de salud en el noroeste de Ontario y otros proyectos que nos ayudan a aumentar la disponibilidad de semillas adaptadas al clima del noroeste de esta provincia. Em, si quieren buscar estas semillas, pueden hablar con Going to Seed. Tienen algunas semillas. Si no, me pueden llamar a mí. Muchas gracias. Después tenemos dos ponencias grabadas. Vamos a Quebec. Vamos a hablar con Dan Brisbois. Hola, soy Dan Brisbois. Voy a hablar de cómo podemos mejorar esta planta. Estamos en la finca Tournesol al oeste de Montreal. Estoy aquí y vamos para hablar de semillas. Tenemos 500 cestos de hortalizas y también producimos amapolas. La mayoría de la semilla de lo que producimos es para la empresa semillera, pero también tenemos las semillas que usamos acá. También tengo un podcast que se llama The Seed Farmer Podcast, en donde hablamos de muchos temas de semillas. También tengo un nuevo libro que se llama The Seed Farmer. Es por eso que el podcast cambió de nombre y hablo sobre todo de mi perspectiva sobre el trabajo de semillas y cómo interesar a más gente, por ejemplo, productores de hortalizas, en la producción de semillas. Vamos a hablar de amapolas. El inicio de este proyecto empezó en 2008. No es la primera cruce esta, pero yo busqué amapolas de Seeds of Diversity Canadá y muchas empresas semilleras en mi bioregión. Yo eh, quería hacer cruces entre todas estas variedades. Yo lo he hecho con rábanos, con hojas de brásicas. Y lo que me di cuenta es que em, las amapolas sí tienen bonitas flores que atraen polinizadores, pero casi no hacen muchas cruces. Si yo tenía una amapola blanca, y conservaba las semillas de esa amapola blanca y después producía otro rango. La, la mayoría de las plantas habían sido autopolinizadoras. Eso me sorprendió. Entonces, eso cambió la forma
de hacer las cruces. Dificultaba las cruces, pero era más fácil seleccionar y estabilizar los caracteres que buscaba. Aquí hay un campo de amapolas en donde te ven varias cosas. Hay tres rangos, pero con diferentes fenotipos que se ven en la foto y ahí se ve que un poco em, de cinta ah, de marcadora, porque si encuentro algunas flores que me gustan, pues pongo cinta para marcarlas. Entonces, ¿cómo hacía las selecciones? Estas son las que son el resultado de las cruces. Podía después cosechar la semilla y seguir reproduciéndola. Y entonces, hoy voy a hablar de los últimos años del proyecto y cómo produzco y selecciono las amapolas que me gustan y que no me gustan también. Aquí se ven los campos de producción de semillas. Están separados de los campos de producción de hortalizas. En el caso de las amapolas, tengo una sección de 5 a 10 pies con dos rangos o surcos, y en esa selección hay como 3 o 4 amapolas. Los partimos en un principio, bueno, y hay muchas amapolas en este pequeño surco. En cada sección tengo 2 especies diferentes que no se cruzan. Eh, y después antes de repetirlo, voy a hacer rábanos o algo así. Están un poco, las amapolas están un poco aisladas y después selecciono en ese grupo lo que me gusta. La otra especie es bueno, es Papaver roeas. Entonces, lo que hago es voy a identificar las selecciones. 24 es el año. Hay 8 grupos de los cuales había seleccionado en 2023 que me interesaban en 2024. 1 y 2 quiere decir que he seleccionado un individuo o un grupo y no toda la población de plantas. Voy a presentar un poco lo que he hecho. Aquí está la etiqueta que indica cuál es la selección. Esta es la amapola de color algo lavanda. Se ve un poco de diversidad en estas diapositivas. Ahora, me parecen, bueno, no es mi amapola preferida, pero aunque no me encanta, cuando vamos caminando, al equipo sí le encanta. Y yo quiero saber, yo no quiero tener solamente mi perspectiva al momento de seleccionar. Entonces, esta es una de las variedades que el equipo adoraba. A mí no me gustan esas amapolas con pétalos únicos. Ese es el 2401. Conservé toda la población, qui- quitando algunos individuos que no me gustaban. Después, 2402. Son unas amapolas de pompón muy grandes. Me parecían muy especiales. No creo que vamos a seguir cultivando esta variedad. Después, 24031.
Tengo también, a veces pongo banderas o... em, esta es una línea que estoy siguiendo desde hace algunos años. Se va estabilizando. Bueno, ven el color rosa. Esta variedad me gusta mucho y la he marcado 24031. También conservamos una población separada. 2404 no la guardamos. Ahora estamos aquí viendo al 2408. Las fotos no señalan muy bien la calidad de esta amapola. Son amapolas rojas en general y la base es de color morada, um, morado, pero hay algunos que, bueno, es bastante estable la forma de la flor. Entonces, también tenemos otra variedad o línea que es la banda 2408. Son las notas que he conservado. Y así es como sigo las diferentes líneas. Esta es una que conservé separadamente y por separado. Y después yo, ahora estamos liberando estas amapolas. Vemos aquí las 5 variedades, de las cuales 2 son de la otra especie. Eh, no sabemos cuánta diversidad hay en esta mezcla, pero la vendemos como mezcla. Bueno, 103 es la variedad que no me gustaba mucho, pero le gustó al equipo. Em, no tenemos nombres, pero esperamos darles nombres en los próximos años. Es la próxima etapa. Entonces, es posible que vamos a vender estas semillas hasta que no queden más, pero ahí está el estado de la situación. Bueno, para concluir, no todas las flores muy vistosas hacen cruces. También hay que considerar las ideas de sus colegas, no porque es muy posible que su preferencia no sea la preferencia del público. No es la visión que usted quiere compartir con los demás. También quieres respetar la visión de la gente que busca ciertas flores. Y finalmente, las notas que tomo son bastante sencillas. Trato de no tomar muchas notas. Eh, y también, bueno, tengo una lista Excel con los datos, pero es bastante sencillo. Yo les digo que me pueden contactar por por Instagram o por mi sitio o por el podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Dan. Es muy divertido lo que estás haciendo, eso sí, seguro. Mencionaste normalmente de que estas amapolas son normalmente importantes. ¿Y qué pasa si es que uno quiere trabajar, por ejemplo, con otras variedades? ¿Hay algo específicamente que hacías cuando las cruzabas o simplemente veías qué cosa iba a resultar de ella? ¿Tenías algún objetivo específico? Bueno, yo normalmente he trabajado con los diferentes amapolas que tenía, de diferentes intercambios de semillas y de diferentes empresas. Y yo creo que es un trabajo ya de 17 años, porque normalmente las mantenía separadas y hacía crecer las semillas. Si uno tiene, por ejemplo, 2 variedades o 2 líneas, mantengan separadas ambas semillas para que el próximo año puedan ver qué pasa. Lo interesante de las amapolas, por ejemplo, en comparación
Probablemente las calabazas es que fácilmente puedes tener diferentes individuos y eliminar todas aquellas que no necesariamente te gustan. O lo que yo hago es resaltar las que a mí me gustan y mantener esa semilla separada de las otras. Y ahí simplemente creas diversidad genética al cruzarla con otras frente a otra que te gusta. Y de esa forma puedes ver qué cosa puede pasar, cuál es el resultado. Cuando uno busca agregar diferentes colores, en un momento es difícil saber qué cosa es lo que procesa y qué cosa es lo segregado, al menos en ese sistema. Tiene sentido para ser mucho más eficiente, en vez de hacer algo mucho más complicado. Es mucho más fácil tener un, por ejemplo, compilado de flores. Y sí, otra pregunta que tenía. Me gustó mucho escuchar sobre cómo trabajaste con el equipo en los campos. No solamente era lo que a ti te gustaba, sino también lo que a todo el equipo le gustaba. Entonces, no sé si es que hacías algo así con la comunidad, el seleccionar algún tipo de variedad o no sé, simplemente se me ocurría que si lo habías hecho. No solamente trabajamos con las amapolas, pero normalmente cuando podemos mostramos lo que hacemos tours, por ejemplo, para que vengan a la finca, casas abiertas, sesiones para que vengan a visitarnos, pero normalmente las amapolas normalmente florecen en un periodo muy corto de tiempo. Si nadie viene, no las va a ver, al menos en ese periodo. Por lo que ese es el reto específicamente, por lo que a pesar podemos estar ocupados normalmente en mediados de julio, más o menos en julio, en esa temporada, la idea es intentar ver que haya personas que puedan llegar y hacer las visitas en ese tiempo para poder animar a las personas. Y en cuanto a, por ejemplo, lo que hacemos en nuestra finca, hacemos muchos buques de amapolas. No, no los usamos normalmente eh, como normalmente se utilizan. Lo que digo es que, por ejemplo, los pétalos los selecciono, por ejemplo, para lo que ven normalmente, para que los puedan hacer crecer en sus jardines, pero obviamente no es una flor que normalmente se corta para hacer un buque necesariamente, pero ay, ¿por qué empecé a seleccionar? Normalmente queríamos tener macetas con todas las amapolas, porque es importante tener obviamente el contenedor adecuado para mantenerlas, porque no es mejor, no es tan apropiado hacerlas un buque, por lo que normalmente lo que se hace es hacer esta división y, por ejemplo, también en hechos de flores normalmente vemos qué pasa si, por ejemplo, ver en las poblaciones mixtas, si veo individuales sobre individuos que a veces crecen en cierto tipo de espacios y nuevamente los marco, porque obviamente eso no compromete de ninguna manera el corte de flores, por ejemplo, que normalmente se hacen. Ok. Cuando uno normalmente hace selección de las amapolas, normalmente a veces uno no necesariamente las vende como flor, sino normalmente como semillas de amapolas, pero sí es cierto que también se puede llevar, por ejemplo, ¿no? Otra forma en la amapola. Yo creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Un placer. Espero de haber animado y que empiecen también a hacer el cultivo y la selección en sus propias fincas. Hola, saludos desde otro lado del continente, de Nueva Escocia, de Yonder Hill Farm. Y estoy aquí para compartir con ustedes todo sobre una variedad que hemos venido trabajando en Thank You Gasland Cabbage. Este col específicamente que vemos en esta ilustración es ya para un artista amigo. Bueno, ¿dónde estamos ubicados en Nueva Escocia? Eso se le llama la costa sur. Estamos en el condado de Lunenburg.
A 20 kilómetros tierra adentro del océano es un todavía clima marítimo, pero es interesante normalmente en Nueva Escocia, cuanto más alejas de cualquiera de las costas, por supuesto hay un montón de cosas en Nueva Escocia, pero el más extremo que se obtiene en términos de inviernos más fríos y veranos más calurosos. Así que estamos a lo largo de una línea en donde tenemos este efecto amortiguador del océano, pero también tenemos en todo caso veranos mucho más calurosos que a lo largo de la costa, y eso es importante cuando hablo de trabajar en la isla Tanku, que está mar adentro, cerca de Lunenburg en el mapa. Aquí tienen un clima muy marítimo, con condiciones muy frescas y brumosas. Normalmente durante el verano no encuentro esas condiciones frescas y brumosas y un poco más frío en el invierno. Tenemos un microclima, nos gusta mucho porque tenemos el calor del verano y un poco de inviernos más suaves. Mi pareja y yo creamos la finca en el 2012 y empezamos a juntar semillas a principios del 2000 desde un punto de vista de la sostenibilidad y la autosuficiencia, y cuanto más lo hacíamos, más nos gustaba. Y empezamos a producir semillas comercialmente en el 2009, antes de tener la finca. Esta es la foto en el 2021 de la finca mirando hacia el noroeste. Esta es nuestra hermosa colina, que es una especie de glaciares depositados, rocas y suelo. Tenemos un suelo fértil, bastante rocoso. Administramos alrededor de 200 variedades, muchas de las cuales han estado con nosotros durante bastante tiempo. Tenemos gran variedad de cepas adaptadas que estamos muy emocionados de tener, y también otras variedades. Y bueno, hoy voy a hablarles sobre nuestras variedades emblemáticas, sobre todo la col de Tancook Island. Voy a hablarles sobre las variedades de col. Tancook Island, como les he dicho, está situado frente a la costa. Hay un ferry que viene de Chester, Nueva Escocia, para llegar aquí. Eh, ha experimentado una historia muy interesante desde su creación. Se estableció tanto la agricultura como la pesca. Los agricultores también son pescadores y tienen un tipo de barco de pesca llamado goleta Tancock, que es un diseño bastante popular. Tiene un espacio muy grande en el casco para el transporte de repollo o col, y normalmente se envía esta a Halifax, que es el puerto más grande, y también en barriles de envío de chucrut. Y la imagen allí es de la casa histórica donde se había excavado el suelo y se había aislado, donde se almacenan las cabezas del repollo y también donde se almacenaban las plantas de la semilla. Y obviamente se espera que florezcan al siguiente año. Así que bueno, el chucrut es una industria que comenzó en la isla y que de hecho está incluido en parte del movimiento Slow Food, ya que es realmente bien conocido para los habitantes de Nueva Escocia y toda la región marítima. La marca en sí en realidad hace poco salió del negocio, pero incluso se han trasladado fuera de la isla, pero toda la historia del chucrut giraba en torno a una variedad particular de col que se cultivó durante 4 o 5 generaciones aquí en la isla. Nosotros empezamos a cultivar la variedad en el 2016. Teníamos unas 50 semillas directamente de la isla. Prácticamente me enamoré de la variedad. Desde el principio nos dimos cuenta de que era una variedad muy rara. No había muchos productores de esta variedad.
Primero quisimos conocer la variedad, pero sobre todo aumentar la población. Así que queríamos aprender qué es lo que teníamos que hacer para seleccionar, pero sobre todo qué cosa íbamos a hacer para aumentar su crecimiento. La col, el repollo era muy grande en la isla, luego hubo informes de más o menos 20 libras, pero también aprendimos una cosa, que, que habría que seleccionar dos hojas como para envolver una a otra sobre la cabeza exterior y de esa forma se podía cortar para hacer el chucrut. En la primera vez lo que hicimos fue seleccionar las mejores semillas, guardarlas y con la mitad de estas empezamos a trabajar. El Museo de la Granja Rosa es un local histórico, un museo que de alguna forma está conectada con los cultivadores de la variedad en Taku Island, a quien se les enseñó a producir las semillas. Así que hicimos un intercambio. Queríamos tener una idea de la variedad, de cómo era, dónde guardaban las semillas, con el objetivo de aumentar la población y la diversidad genética. No existía ningún estándar de la industria. Nos asociamos también con Market Vegetable Growers, que eran muy buenos en el cultivo de la col o repollo, porque de esa forma debemos a tener éxito. Ellos crecieron en unas 200 o 300 plantas por nosotros, que nosotros podíamos seleccionar, las mejores fueron llevadas al mercado para obtener algo de todo ese esfuerzo y como queríamos aumentar la población. Lo que intentamos era probar solo con los tallos y para de esa manera obtener menos semillas por planta. Voy a hablarles sobre los retos. Obviamente los veranos calurosos, en muchos casos las flores se marchitan por el calor, porque a veces experimentamos 30 o 35 grados, por lo que esto impactaba mucho en la floración y simplemente teníamos esos problemas. En el 2021, para salvar la cosecha de semillas, lo que hicimos fue establecer un aspersor en las plantas de la col en los días más calurosos para poder salvar la cosecha. Luego volví a plantarlas al invernadero, ¿no? Sin calefacción, como lo había hecho en el primer año, para poder conseguir que florezcan antes para vencer el calor, las temperaturas de julio. No tuvimos mucho éxito en nuestros cultivos, al menos en los últimos años, intentando superar los inviernos y sin tener las mejores condiciones. No tenemos una bodega fría, entonces rentamos la de un amigo y no fue fácil de controlarla. Este año tenemos mucha más esperanza, tenemos 80 plantas hibernando. Hemos aprendido mucho sobre las variedades en los últimos 8 años. Se adapta bastante bien a las condiciones climáticas de la isla. No es muy resistente al frío. Hemos cultivado esta variedad con otro tipo de variedades después de una helada ligera. Parece que no ha pasado nada específicamente a eso. Y por los tallos se convierten también en alguna forma alimentar. Tenemos heladas que a veces las atacan y también tenemos mallas contra insectos. Y bueno, realmente sí permite tener un excelente chucrut, es muy crujiente. Tenemos un gran interés para poder ofrecerla y hemos sido buenos vendedores.
Esperamos tener un mejor monitoreo porque tenemos ahora una bodega. Esta es una imagen de la cosecha de este año. Tenemos ahí algunas de las cosechas que van a ser llevadas al granero. Nos gustaría mejorar la población lo suficientemente como para que podamos tener los repollos mucho más bonitos. Pueden ver que algunos son lindos y otros todavía están un poco abiertos, así que realmente es un montón de variación en lo que se mantiene en el campo. Y bueno, esperamos que haya una buena producción. eh, y esperamos en todo caso ver la forma de tener éxito con esta variedad y con otras. Y definitivamente nos gustaría tener un mayor interés. También queremos trabajar de la mano con unos proyectos, que es el museo, el director del sitio que inició el proyecto. La otra fuente que conozco es el intercambio de Seed Savers, que lo tiene también en su colección. No he tenido la oportunidad de evaluar la cepa, pero espero poder contactar con ellos para poder probar. Eso sería todo. Espero que haya despertado algún interés en ustedes. Quizás tienen experiencia con el cultivo de los repollos y les gustaría también aplicar. Creo que lo haría muy bien probablemente en el noreste del Pacífico de los Estados Unidos o cerca de ese. Nos encanta lo que hacemos, la relación que tenemos con las variedades y si necesitan mayor información, no duden en contactarse y ver nuestra página web. Muchas gracias, Grace. Una pregunta que tenía el equipo en relación con la Coltan Cook. Has hablado de la historia culinaria, perdón, la historia culinaria, la historia histórica de cómo hacer chucrut. ¿Qué tiene esta variedad específicamente que es tan buena para hacer chucrut? He hecho este producto con muchas variedades y unos amigos no lo probaron para hacer chucrut y, y no estaban muy contentos con, las propiedades del campo, pero les encanta el producto de chucrut. Tiene que ver con la lactofermentación. Yo no sé, yo no soy especialista de la tecnología de los alimentos, pero sí hace un muy buen producto, un muy buen chucrut. Lo estamos comiendo ahora y es delicioso. Yo, yo no sé, pero queremos preservar esa propiedad. Muy bien, muchas gracias. Soy Dan Brisbane. Whoops, tenemos que el intérprete está esperando para... Bueno, ya. Entonces, soy Craig Boychuk del Territorio 4 cerca de Calder, en Saskatchewan. Territorio del Tratado 4. Tengo una empresa que se llama Noco Seeds. Son semillas para temporadas cortas. Voy a hablar del zucchini bicolor. Em, Vamos a hablar de eso. Calabacín, es más bien calabacín bicolor. Ahí está el color, el aspecto de este calabacín. Em, Son plantas bastante interesantes. Vienen del Greg's Zucchini Surprise. Es una mezcla de dos variedades amarillas y tres verdes. Había cuatro objetivos del proyecto: crear una buena mezcla,
para producir un calabacín muy variado y buscar combinaciones de verde y amarillo cerca de o semejante al céfir. No habíamos visto un calabacín bicolor de polinización abierta. Entonces empecé con polinizaciones manuales. También quería trabajar algo sobre los aspectos académicos de la genética del color. Aquí están las frutas cuando están ya muy grandes. Vemos la diversidad de la población, algunas plantas que están mostrando algo de ese carácter bicolor. Ese es el aspecto de los frutos o las frutas cuando ya están maduras. Empecé en 2019 con Zucchini Surprise. En 2020, el F1, la generación F1, había dos plantas bicolores. Mm, Empecé a hacer algunas polinizaciones manuales, desplazando o moviendo polen de planta entre plantas de diferentes colores. En 2021, la generación F2, había más plantas bicolores, más o menos 10% de la población. Seguí haciendo las polinizaciones ocasionales, manuales, y en 2022 empecé a hacer otro proyecto, Double Happiness, siguiendo tres de las líneas prometedoras del año anterior. Estas son las líneas maternas. La primera cruce se hizo en 2020. No había muchos bicolores en ese año. En 2021 normalmente es el F1 en ese caso. En la primera línea, la relación entre bicolor y sólido era uno por uno. En la línea 2 solamente amarillos. La línea uno, la primera línea tuvo cinco fenotipos bicolores. Mm. Hizo unas cruces y autopolinizaciones. Quisiera estabilizar esta variedad, pero trabajé con las flores disponibles. Quería aumentar la diversidad en un principio. Estas plantas están sembradas de manera eh, mm, muy aglomerada, pero hay como cuando limito la cosecha a 4 calabacines por planta, la calidad de las semillas es mejor. Esta es una foto donde se ve la cinta que se usa de papel, cinta de papel que uso para marcar las frutas. Veo que también que las abejas están llegando y están haciendo nuevas cruces inesperadas. Es posible que eso cambie los resultados. Aquí se ven las líneas autopolinizadas de 2022, una variedad o una diversidad de combinaciones entre amarillo y verde. Son líneas cruzadas en 2022 y en 2023 decidí cultivar 9 de las líneas más prometedoras, 5
a 5 autopolinizadas y 4 cruzadas. Me hubiera gustado tener más plantas por línea, porque solo tenía 6. Las relaciones observadas no eran muy contundentes. Entonces, la relación era más o menos 1:3, bicolor a sólido. Tuvimos diferentes relaciones entre los dos de una categoría a otra. Y tuve que polinizar manualmente las plantas bicolores, bicolores más preferidas. Em, y este año em, tomé nota de los progenitores para poder los reutilizar. Aquí se ven las notas y puedo que tomo fotos para estar seguro que me estoy organizando correctamente y que puedo trabajar con las plantas correctas. Muchas veces pierdo las notas que están escritas en las frutas, por eso tengo que tomar fotos. El año pasado, 2024, F4, sembré 5 líneas autopolinizadas buscando 20 plantas por línea. Decidí no sembrar líneas cruzadas. Y estoy contento de haberlo hecho porque la relación media de, era de 1,17, es decir, 3 veces más plantas bicolores que el año pasado. La relación fue reducida, pero las mejores líneas tenían un promedio de casi 1,5. Sería interesante tener más plantas por líneas y 5 líneas era muy poco. Tuve también una sorpresa cuando se presentó un nuevo fenotipo. Eh, Estos tienen verde en ambos lados con amarillo en el centro. Es otro ejemplo y ahí los vemos eh, etiquetados. En 2024 quería aumentar el número de plantas bicolores y lo logré. Quería sembrar más números iguales de em, líneas cruzadas y autopolinizadas, pero decidí no sembrar cruzadas. Seguí haciendo investigación sobre la genética del color y mejoré los registros. El año próximo mis objetivos son de aumentar las plantas, aumentar los bicolores, pero solamente con autopolinizadas. Voy a sembrar, aumentar el número de líneas y de plantas por línea también, para conseguir líneas más estables. También voy a explorar el nuevo fenotipo y voy a seguir mi investigación académica sobre la genética del color en calabacines. Es bastante interesante. Sería bien entender los detalles de esta genética. Pueden visitar mi sitio para ver lo que puedo ofrecer y ahí es donde me pueden contactar. Muchas gracias. Gracias, Craig. Esos calabacines son magníficos. Gracias. Cuando estaba viendo tu presentación, me di cuenta
que finalmente salió un nuevo fenotipo, me dije, wow, fantástico. Entonces, una pregunta. Dijiste que una de las herramientas que tienes es la cinta para cerrar las flores, pero no necesariamente es lo mejor. Después decidiste no trabajar con líneas cruzadas. Entonces, ¿cómo haces para evitar las cruces? Entonces, voy a seguir con cinta, pero también voy a poner bolsas. Estaba tengo también calabazas máxima, que son del grupo Pepo. Y tuve cruces con ellos y me dije, "Mm, no, hay que tener cuidado. Además, bueno, entre autopolinizadas y cruzadas, bueno, estoy tomando el polen de dos plantas diferentes. Es decir, de una planta para polinizar otra planta. O, pero en ambos casos lo estoy haciendo manualmente. Bueno, sé que ahora tienes el objetivo de aumentar la relación de bicolores y también de estabilizar ese carácter. No sé si estás buscando también otros caracteres o solamente los colores. Por ahora es color, pero también la salud general de la planta. Las plantas débiles o susceptibles a enfermedades se quitan. Pero bueno, el sabor es excelente. Hay a veces un sabor un poco amargo de los calabacines que no se nota muy bien o mucho en esta variedad. Pero más tarde es posible que voy a intentar interesarme más en la cuestión del sabor. Por ahora es color. A lo mejor hay alguien que está escuchando esta presentación que tiene ideas sobre la genética del color. La verdad, no sé, porque no he encontrado muchos detalles sobre este aspecto genético. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien, tenemos poco tiempo, 10 minutos para preguntas. Chris, ¿tiene un comentario ahí en línea? Sí, gracias. Chris dejó un comentario en el chat de Zoom que voy a leer. Entonces, algo que no se ah, presentó bien es que si queremos que pasen bien el invierno, las plantas de repollo, es mejor cortar em, y si el brote terminal muere durante el invierno, muchas veces tenemos muchos problemas. En las dos temporadas pasadas hubo problemas con los brotes terminales por humedad y también por sequedad. Entonces, ciertas plantas intentaron hacer muchas cabezas de repollo. Este año parece mejor. eh, y pudimos llegar a la zona perfecta para que los repollos pasen bien el invierno. Muy bien.
No sé si hay alguien más que tiene una pregunta, pero sí puedes hacer una pregunta aquí en este micrófono. Es posible que también que Chris esté allí, entonces parece que sí. Si alguien tiene una pregunta para Chris sobre los repollos. Yeah. No escuchamos la pregunta, tienen que repetirla. Hello? Oh, Ahora I'll talk sí, into it. My question is for tengo Ev una and pregunta Peter. I think both of you para touched on this idea that las dos it's personas que están aquí. important to take on these Ambos kinds of projects dijeron while it's que years están un until poco that's kind of what you're doing. And hesitantes a aceptar ciertos proyectos de fitomejoramiento. Quisiera saber si hay alguien que les ha apoyado en este trabajo, aunque han hablado de las dificultades de sentirse solos, y para tener el tiempo de hacer el trabajo. ¿Qué es lo que hacen para sentirse bien apoyados o apoyadas en el trabajo que están haciendo? ¿Cómo hacen para integrar este trabajo al demás trabajo? Entonces, yo no quiero decir que soy una fitomejoradora porque no tengo la impresión de hacer eso realmente. ¿Qué hago? Me siento bien apoyado por EFAO, Ecological Farmers Association of Ontario, esta conferencia, los recursos que están disponibles. Me siento a veces sola, pero la capacidad de trabajar en colaboración eh, nos permite sentirnos menos solitarias. Este trabajo me permitió o me dio acceso a una comunidad más amplia. Tengo un sentimiento de comunión con las plantas, ¿no? Sí, me siento apoyada, pero es que con las pocas márgenes que tenemos, algo que me ayudó es que tengo una organización que me ayuda a organizar la gente, a ver, a verificar con el estado del proyecto. Normalmente ustedes a veces tienen diferentes parcelas de prueba. Yo creo que a veces eso puede crear una mayor sinergia. Me gustó mucho escuchar lo que dijo Dan, que vayan personas a comentar y de repente tomar nota de esos comentarios para sentir de que no solamente es un proyecto pequeño, muy específico. Yo creo de que encontrar una forma de conectar los diferentes proyectos, de repente una reunión en línea una vez al año, no lo sé, para poder hablar al respecto. Eso podría alentarnos y decir, sí, debo de seguir haciendo, eso me motiva porque es divertido. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tienen el micro. Cuando hago evaluaciones de calidad, de sabor, yo sigo un proceso. ¿Cómo es que ustedes hacen ese proceso? ¿Existen algo en particular que eh, buscan, algún rasgo específico? Lo mismo para el melón, bueno, con los diferentes productos. Yo hacía también ese tipo de muestreos, cortar los melones, por ejemplo, las sandías específicamente para ver también con,
No sé, son detalles, a veces es con un filo específico de cuchillo o no sé si es que tienen algún consejo o algún tip, tienen algún tipo de proceso, no sé, algún truco específico que les dice a ustedes qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen. Yo no he hecho mucho específicamente con las remolachas. A mí me gusta cocinarlas. En nuestro proyecto estamos intentando primero estabilizar la línea. Si de repente vendemos una o dos de las camas directamente en el mercado, simplemente lo que tenemos es la retroalimentación de las personas que compraron y que nos dicen ahí algo que está rico o bien, ¿no? De repente podríamos estar chequeando eso, podría hacerse, pero yo específicamente no lo había hecho. Me encantaría también tener el sandía y no tanto de repente los frijoles, ¿no? No, normalmente no, al menos para nivel de probar su sabor. Las tenemos y las vendemos directamente a los clientes y sabemos que por lo menos nadie se ha quejado, no hay nada malo. Yo no lo mencioné, pero sí vemos el color. Obviamente veo y reviso el color luego del almacenamiento para poder ver específicamente cómo va y hago la verificación del color y de esa forma hago también un poco la selección. Como hay variedad, no quiero perder, por ejemplo, varios de los rasgos y aspectos que tiene la remolacha, pero a nivel de sabor no he hecho yo nada, ¿no? Y nos puedes decir de repente, para envidiarte un poco, me encanta tener como que un proceso regular. No existe realmente nada regular o algo en particular que hagamos cuando se prueba el sabor, por ejemplo. ¿No? Normalmente lo que hacemos es tener lo que está disponible a la mano, compartimos, lo probamos y si nos gusta es suficiente. Yo creo de que no soy solamente yo, ¿no? También hay obviamente otros, lo hacemos a nivel con la comunidad, con el equipo, probar con la sandía, normalmente el centro comunitario. Tienen diferentes programas, hay personas que vienen al espacio y simplemente sacamos las sandías, las cortamos ahí con ellos y ellas lo prueban. Son las personas, a las personas les gusta su sabor. Y bueno, esa es una buena garantía de que el sabor es bueno, pero sí, eso. Hay una pregunta en línea que la vamos a leer. ¿Cuál es la importancia? Cuando visité la isla Taco, que en el 2017 me dijeron que, por ejemplo, la industria de la cola en la isla normalmente iba a ser de que no funcione porque la isla no era lo suficientemente grande, no había densidad suficiente, por lo que cazar a los venados se iba a ser imposible y normalmente, ¿no? El venado lo que hace es comer las plantas para poder, que crecen normalmente en los jardines de los residentes, porque estos no tienen de repente las cercas muy altas, pero la industria era lo suficientemente fuerte para poder mantener en sus tierras y fue un tema de escala para poder llegar a la industria. La historia normalmente de Chucrut es muy interesante normalmente y permitió que ningún venado se coma finalmente sus cultivos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta por acá. Yo creo que quería mostrar el trabajo y aplaudiros por el trabajo que vienen haciendo. Gracias. ¿Una pregunta más?
Me gustaría saber cómo han trabajado con la red, con plántulas, cómo finalmente han trabajado. Si no tienes respuesta, no pasa nada. Yo quizás puedo apoyar a responder. ¿Han usado plántulas, no? Ok. De repente lo voy a mencionar yo. Normalmente hacemos diferentes pruebas y en el caso de específicamente eh, la beterraga o las remolachas, normalmente lo que hacemos es trabajar, obviamente a veces tenemos dificultades, uno puede eh, conectarse, pero no sé si es que necesariamente siempre tengamos acceso a las semillas, si estás más allá de esa línea. Bueno, estamos a la hora. Gracias. Recuerden, por favor, escaneen el QR para completar el cuestionario de la sesión. Muchas gracias.